Buenas tardes, amigos y oyentes, Iglesia amada de vida para las naciones. En esta tarde tan maravillosa quiero compartirles una pequeña porción bíblica para que sea Dios hablándonos a nuestras vidas. Pero vamos a inclinarnos y vamos a orarle a nuestro Dios, Padre Santo y Eterno. Amado Señor, en esta hora te damos primeramente gloria y honra, mi Dios. Que seas tú hablando por medio de tu palabra, mi Dios. Que seas tú, mi Dios, glorificándote en esta hora. Seas tú hablándome primeramente a mí, mi Jesús. Hablando a cada uno de nosotros, eterno y precioso Rey. Y esto va a ser para la gloria y honra tuya, mi Jesús. Padre amado, yo leo esta palabra a la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Iglesia, amada Iglesia de vida para las naciones. En esta hora quiero compartirles, quiero hablarles sobre Lázaro, sobre la resurrección de Lázaro, lo que Jesús hizo con Lázaro. Y los quiero poner un poquito en contexto de cómo Jesús, la hermana Marta y María le mandaron a decir a Jesús que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Y Jesús se demoró 4 días en llegar. Se demoró, iglesia, 4 días en llegar. Y dice la escritura de que era necesario que él se demoraba 4 días. Porque a Dios le gusta moverse en lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ese es el título de esta enseñanza. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En esta hora Dios te va a hablar a tu vida. Y como me está hablando a mi vida. De que aún cuando creemos que todo está perdido, ahí es donde aparece el Maestro. Donde aparece Jesús, donde aparece el Dios eterno y el Dios altísimo. Y quiero leer San Juan capítulo 11, quiero leerlo desde el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, escúchame muy bien. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Verso 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa fue la pregunta que le hizo Jesús a Marta. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aleluya. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo,
va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. No habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, y se estremeció en su espíritu y se conmovió. Verso 34. Jesús entonces, al verla, verso 34, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dieron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Oh, tremenda esa pregunta que se hacen estos hombres. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Oh, tremendo esto. Vemos aquí una Marta que le reclamó a Jesús. Se lo reclamó en el capítulo 11, el versículo 21. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí mi hermano, no habría muerto. Y en el verso 32, mira lo que le dice María también. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mire la reclamación de Marta y María. Y surge la pregunta aquí. Eran 2 mujeres íntimas de Jesús. Siempre que Jesús iba a ese lugar, a esa ciudad, Él siempre iba donde Marta y María y Lázaro. Y surge la pregunta en esta hora, iglesia: ¿qué tanto ellas conocían a Jesús? Porque aún Marta lo dice en el verso 27 y le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Pero dudó. ¿Y sabe dónde volvió a dudar? Cuando Jesús le dice en el verso 39, y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de la que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y vuelve nuevamente Marta a no creer de que Jesús lo iba a hacer. Pero era necesario que fuera de 4 días, y era necesario que él hubiera muerto. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Porque Dios se glorifica en lo imposible.
en lo que tú crees imposible en tu casa, en lo que tú crees imposible que Dios va a cambiar a tu esposo, en lo imposible que tú crees que Dios va a cambiar a tus hijos, va a cambiar a tu familia, va a cambiar el estado económico. Pero Dios lo va a hacer porque Dios se mueve en lo imposible. Porque Dios es un Dios de lo imposible, iglesia. Y vemos aquí unas mujeres que se andaban con Jesús. Jesús reposaba en su casa cada que iba a ese lugar. Y como no creyeron. Y así somos tú y yo, iglesia, no creemos. Y Jesús quiere en esta hora que empezamos a creer. Que no importa qué tan imposible veamos la situación. Dios lo va a hacer. Pero te voy a decir algo. No va a ser en tu tiempo ni en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. No es cuando tú quieras, es cuando Dios quiera. Porque Dios se mueve solo en los tiempos de Él, no en nuestros tiempos. No es cuando nosotros queramos, es cuando Él quiera. Y es momento, iglesia, de creer. Porque así como lo hizo con Lázaro, así como lo hizo con Lázaro, así lo va a hacer con tu vida, así lo va a hacer con tu ministerio. Lo que tú crees que ya está muerto, Él le va a dar vida. Lo que tú crees que está perdido, déjame decirte en esta hora, que si tú crees, que si tú caminas, que si tú obedeces, Dios lo va a hacer. Cree en Dios. Cree. Tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en el que nosotros le obedecemos. Tenemos que creer en el que murió hace más de 2000 años por cada uno de nosotros. Él ya hizo lo más, que fue redimirnos. Él ya hizo lo más, que fue morir por nuestras iniquidades y nuestros pecados. Es momento, iglesia, de que ese Lázaro que hiede ya, Dios va a hacer algo. Ese matrimonio que tú crees que ya no hay nada que hacer, te tengo una buena noticia. Jesús lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo va a hacer, iglesia. Él va a estar con nosotros siempre. En todas las adversidades Él va a estar. En las tormentas Él siempre va a estar. Pero no se te olvide que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para la ciencia es posible para Dios. Lo que es imposible para la sociedad es posible para Dios. Lo que es imposible en tu ministerio es posible para Dios. Lo que es imposible, porque aún aquí los fariseos, estos hombres dijeron, y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Sabe cuántas personas tú tienes alrededor que hacen la murmuración como lo hicieron estos hombres? Y que tú más fácil escuchas esas voces que escuchar la voz que Jesús le dijo a Marta y a María. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Con esto concluyo, iglesia. Les amo en el Señor y que tengan una excelente tarde. Bendiciones para todos.